tarde, queridos hermanos. Que la paz del Señor sea sobre cada uno de ustedes. Como siempre, venimos a traerle la palabra de Dios, a compartir la palabra de Dios con cada uno de ustedes. Recordándole siempre nuestro lema: conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Hoy traeremos un tema muy interesante, el cual queremos que cada uno de ustedes pueda degustar de este tema y compartir con nosotros lo que es la palabra del Señor. Bendito el nombre del Señor. Le pido que me acompañe rapidito a Mateo capítulo 7 y vamos a leer el versículo 1 de Mateo 7, versículo 1. Dice así la palabra de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No juzguéis para que no seáis juzgados. Esta palabra, no juzguéis para que no sea juzgado. El tema que hoy traemos es: ¿juzgar según la Biblia es pecado? Es una pregunta. ¿Juzgar según la Biblia es pecado? Hoy esta palabra juzgar es mucho o bien intencionadamente por deliberada maldad o por hacer una interpretación a su acomodo de las Escrituras, han llegado a conclusiones que la Biblia, como la palabra de Dios inspirada, no le da la autoría a ningún dicho para que ellos interpreten o entiendan lo que supuestamente entienden de lo que Jesús ha dicho. Hoy muchos ministros o personas que hacen cosas malas y que son reprobadas en cuanto a las Escrituras, sacan de contexto el pasaje de Mateo capítulo 7 para ellos decir que Jesús dijo que ellos no pueden ser juzgados. Pero hoy vamos a ver a la luz de la Biblia qué es lo que Jesús dice y qué es lo que la Biblia en realidad enseña acerca de juzgar. Bendito el nombre del Señor. Empezamos con el versículo 1. Y este es, digamos, el caballo de batalla de muchos telepredicadores que están engañando al pueblo con doctrinas raras, doctrinas absurdas y doctrinas herejes, que la verdad ha de ser dicha, y en el momento que son confrontados o bien por un hermano de su congregación o bien por otro hermano que no sea de su congregación, que quiera, bendito el nombre del Señor, hacerle entrar en razón de dónde se han desviado doctrinalmente, ellos agarran este versículo de Mateo 7, 1 y dicen: usted no tiene autoridad para juzgarme. No juzguéis para que no seáis juzgados, dijo Jesús. Y dice Mateo 7.1. Y lo cierto es que Mateo 7.1, junto con otros versículos de la Biblia, como Romanos capítulo 2, versículo 1, que ellos también sacan de contexto para forzar la Biblia a decir cosas que jamás ha estado en la mente del autor, en la mente de quien escribió tales palabras, bendito el nombre del Señor, y ellos lo han interpretado según ellos. La Biblia dice que no debemos juzgar. Y vamos a ver si es cierto que la Biblia dice esto. La palabra juzgar, según el griego, es la palabra crino. Esa palabra crino significa literalmente, bendito el nombre del Señor, distinguir, pensar, separar, discernir. Bendito Dios. Da la idea, la palabra crino, da la idea cuando un juez ha recabado todas las pruebas necesarias en un caso y la tiene sobre la mesa, y una vez la ha analizado minuciosamente, este juez emite un veredicto justo. Bendito el nombre del Señor. O sea, crino da la idea, bendito el nombre del Señor, de esto: distinguir, pensar, separar, discernir. En el momento que alguien te dice que tú no debes juzgar, según las Sagradas Escrituras, que tú no debes juzgar, te está diciendo literalmente que tú no puedes pensar, que tú no puedes diferenciar, que tú no puedes discernir, que tú no puedes juzgar. En otras palabras, es lo que te están diciendo. Te están diciendo que no puedes pensar. Y esto realmente es un error de cara a las Escrituras, puesto que Jesús en ningún momento dijo tales cosas, ni tampoco prohibió tales cosas. En el versículo 2 continúa el Señor Jesús diciendo: porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medid os seré
os seréis medidos. ¿Y por qué mira la paja que está en el ojo de tu hermano y no echa a ver la viga que está en tu propio ojo? Vamos a entender en el contexto. Jesús aquí está hablándole a escribas y fariseos. Y esta gente, si bien es cierto, ellos tenían su propia manera de hacer juicio. Y ellos juzgaban a todos según su propio, bendito el nombre del Señor, concepto, según su propia opinión, pero no hacían un juicio justo. Ellos juzgaban según la apariencia. Y bien es cierto, sus juicios no eran juicios verdaderos, porque ellos te prohibían hacer cosas que ellos mismos hacían. Te juzgaban por lo que tú hacías cuando ellos mismos hacían lo mismo que tú, supuestamente, ellos te están prohibiendo hacer. Y Jesús le dice, ¿por qué? ¿Por qué? Bendito el nombre del Señor. Mira la paja que está en el ojo de tu hermano y no echa a ver la viga que está en tu propio ojo. Jesús no le está prohibiendo juzgar, sino le está enseñando cómo debemos juzgar, puesto que en el momento de discernir o distinguir algo, nosotros no podemos hacer un juicio para destruir a nuestro hermano con deliberada maldad. Bendito el nombre del Señor. Pero en el momento que alguien está enseñando las Escrituras, está enseñando la palabra de Dios y afirma que la palabra de Dios dice cosas que no dice, nosotros como oyentes y como fieles seguidores de Jesús estamos llamados a discernir, a distinguir, a diferenciar y a presentar una defensa contra toda doctrina que se aparte de las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo. El versículo 4 continúa Jesús diciendo, ¿y cómo dirá a tus hermanos, déjame sacar la paja de tu ojo y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócritas, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verá bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Él está enseñándole a ellos que de la manera que ellos estaban juzgando era una manera incorrecta, porque ellos estaban haciendo un juicio de valor, un juicio de fondo, un juicio de peso, cuando ellos mismos eran reos de ese mismo pecado. Ellos mismos eran practicantes de la misma cosa que ellos prohibían en este juicio. Bendito el nombre del Señor. Jesús por eso le dice, saca la viga de tu propio ojo y entonces verá bien. Entonces verá bien. Y una vez ve bien, podrás sacar la paja del ojo de tu hermano. En pocas palabras, en el momento que tú vas a juzgar una doctrina, a juzgar un hecho acontecido, bendito el nombre del Señor, porque nosotros los cristianos estamos llamados a juzgar conductas y doctrinas que se aparten de la sana doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Pero hoy hay muchos que avalan su doctrina y quieren forzar al pueblo a tragársela sin cuestionar lo que ellos están diciendo. Déjeme decirme que eso no es del todo correcto, puesto que la palabra de Dios no se presta para estas cosas. Bendito el nombre del Señor. Y el Señor Jesús a los fariseos le está enseñando que ellos, para poder hacer un juicio correcto, primero tenían que sacarse la paja de su propio ojo. En otra palabra, tenían que dejar las prácticas que ellos estaban haciendo para que ellos puedan hacer un juicio justo de cara a los demás. Por eso le dice, hipócrita, saca la paja de tu ojo, entonces verá bien para que pueda sacar la paja del ojo de tu hermano. Bendito el nombre del Señor. Pero mientras no ve bien, mientras tú estás en la misma práctica que ellos, entonces tú no tienes autoridad para juzgar, para discernir y distinguir, puesto que tú estás embarrado en el mismo pecado que ellos están incurriendo. Para que usted se haga una idea, un falso maestro no puede juzgar a un falso maestro, puesto que los dos están embarrados en el mismo lodo. Alguien que está enseñando herejía, que está enseñando cosas que no van de acorde a la palabra de Dios,
no puede hacer un juicio de valor denunciando a un falso maestro. Un hereje no puede denunciar a otro hereje. En pocas palabras, bendito el nombre del Señor. Es exactamente en el contexto lo que Jesús le está diciendo a estos fariseos. Ustedes están haciendo la misma práctica que prohíben a aquellos hacer. Ahora, en el momento de esta gente decir que la Biblia prohíbe que nosotros discernamos, que nosotros juzguemos, que nosotros pensemos, bendito el nombre del Señor, ellos leen solamente el versículo 1. Y otro pasaje de la Biblia, o otro versículo que ellos leen, es Romanos capítulo 2, en el versículo 1, ellos dicen que el apóstol Pablo prohíbe tajantemente que nosotros, los cristianos, juzguemos. Dice así la palabra de Dios. Por lo cual, eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que sea, tú que juzga, pues en lo que juzga a otro, te condena a ti mismo, porque tú que juzga, hace lo mismo. El apóstol Pablo, si nosotros leemos el capítulo 1, señala un sinnúmero de inmoralidades sexuales, las cuales eran perversiones que se estaban practicando, bendito el nombre del Señor, y que estaban llevando a este pueblo al castigo eterno, a la condenación por la práctica que estaban haciendo. Pero aún en estas prácticas sumamente perversas que estos hombres estaban haciendo, ellos aún así juzgaban a otro. Querían juzgar, querían prohibir de hacer cosas. Y tú no puedes hacer esto. Tú eres menos que yo. Por cuanto ellos eran de la circuncisión. Y muchos de los que se encontraban en Roma en ese momento no eran de la circuncisión, puesto que eran gentiles que se habían convertido al evangelio de Jesucristo. Ellos querían imponerle, aún ellos viviendo en una inmoralidad sumamente extrema, querían imponerle a los cristianos una carga que no le era lícita poner. Y Pablo dice, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que sea, tú que juzga, pues en los que juzga a otro, te condena a ti mismo, porque tú que juzga, hace lo mismo. Yo decía, mira, esas prácticas que ustedes están haciendo, gentiles, no son correctas, son de condenar, pero ellos hacían lo mismo. En el versículo 28 del capítulo 1, Pablo dice lo siguiente, dice la palabra de Dios, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios lo entregó a una mente reprobada para hacer cosas que nos convienen, y estando en estado de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, lleno de envidia, homicidios, contienda, engaños, maledicencias, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacable, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo la hacen, sino que también se complacen con lo que las practican. Pablo está sumamente en contra de la práctica que ellos estaban haciendo, pero aún en esa práctica que estaban haciendo, ellos juzgaban a otro. En una condición inmoral, ellos querían hacer un juicio condenatorio de lo demás. Y Pablo le dice en el versículo 1 de Romanos capítulo 2, por lo cual eres inexcusable, hombre, quien quiera que sea, tú que juzga, que en lo que juzga a otro, te condena a ti mismo, porque tú que juzga, hace lo mismo. Ellos querían juzgar cuando ellos mismos, su conducta era una conducta condenatoria, la cual Pablo mismo dice que ellos no tuvieron en cuenta a Dios y se apartaron totalmente de Dios en una depravación moral sumamente reprobada en cuanto a Dios y entendían claramente que lo que ellos estaban haciendo era digno del castigo eterno. Ahora,
Pablo le dice que cualquiera de ellos que estaban haciendo juicio contra los que practicaban cosas semejantes a las que ellos practicaban, bendito el nombre del Señor, no estaban autorizados para juzgar, puesto que en el momento de ellos juzgar a otro, se estaban autocondenando a ellos mismos, puesto que ese juicio que ellos estaban intentando ejercer contra otro, se venía sobre ellos, puesto que ellos hacían lo mismo. Entonces, es lo mismo que Jesús en Mateo 7:1 le dice a los fariseos, bendito el nombre del Señor: no juzguéis para que no seáis juzgados, porque ellos juzgaban injustamente. Y aquí en Roma estaba pasando, en esta iglesia de Roma, estaba pasando exactamente lo mismo. Ellos eran injustos, inmorales y querían establecer juicio de moralidad contra los demás. Y Pablo les reprobó, le prohibió tajantemente hacer esas cosas, puesto que quienes eran de condenar eran ellos mismos por la práctica que estaban haciendo. En el versículo 2 de Romanos capítulo 2, Pablo continúa diciendo: mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. O sea, Dios lo va a juzgar a ustedes por toda la depravación de lo que estáis haciendo. En pocas palabras, el juicio de Dios no se hará esperar, dice Pablo, contra ustedes que están practicando tales cosas. O en pocas palabras podríamos decir, Pablo sí lo está juzgando a ellos. Pablo sí lo está juzgando a ellos. Pero ¿por qué Pablo sí tenía la prerrogativa de juzgarle a ellos? Porque él no practicaba lo mismo pecado que ellos practicaban. Moralmente él estaba habilitado para discernir, para diferenciar lo bueno de lo malo y para poder presentar una defensa correcta de conducta moral a ellos. Entonces Pablo sí podía juzgarle. Por eso Pablo le está diciendo que lo que ellos han hecho no hará esperar el castigo del juez del universo, que es nuestro Dios. Bendito el nombre del Señor. Dice el versículo 2: y piensa esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y hace lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. Pablo le está diciendo, el hecho de que ustedes juzguen a los que están haciendo la cosa mala, no le hará escapar del juicio de Dios. El hecho de juzgar a otro que está practicando las mismas perversidades que ustedes practican, no le hace a ustedes más morales, mejores personas, puesto que ustedes, al igual que ellos, caerán bajo el juicio de Dios. Bendito el nombre del Señor. Porque el problema no es juzgar, el problema es cómo juzgar. Aleluya. Entonces, los romanos no tenían, bendito el nombre del Señor, la moral para juzgar a otros que estaban practicando lo mismo. Al igual que los fariseos, ellos no tenían la prerrogativa de juzgar, puesto que ellos estaban practicando lo mismo. Y Jesús le exhorta que se limpien los ojos, o sea, que dejen de practicar lo que estaban practicando para que vean bien. Y una vez vean bien, entonces juzguen, que vayan y quiten la paja del otro. Bendito el nombre del Señor. No que se la dejen, sino que se la quiten. Bendito el nombre de Dios. Pablo continúa diciendo claramente que quienes están practicando un pecado no tienen moral para juzgar ese pecado. Y hoy no encontramos en iglesia ministros que están en actos morales sumamente inmorales de cara a Dios y se escudan diciendo, ¿tú quién eres para juzgarme? No me juzgue para que no sea juzgado. Déjame decirte que tu condición de pecado no te exime del juicio de Dios. Absolutamente. El hecho de que tú señales a otro como pecador y el otro sí es pecador, pero si tú estás en la misma condición, déjame decirte que eso no te exime del juicio del Dios viviente. Bendito el nombre del Señor. Otro pasaje que ellos sacan de contexto y fuerzan a decir lo que no dice es Romanos capítulo 14, versículo 10. Ellos dicen que Romanos 14, 10 también prohíbe juzgar. O sea, hemos visto primeramente
que el pasaje de Mateo 7:1 prohíbe hacer un juicio injusto. Hacer un juicio injusto. Tú, como cristiano, no puedes juzgar según la vista, sino según la verdad. Y la verdad es la palabra de Dios. Por eso yo no puedo juzgar tu intimidad con Dios. Yo no puedo decir si tú eres más santo o menos santo. Eso yo no te lo puedo juzgar. Pero lo que yo puedo juzgar es la doctrina. Y si tú estás predicando una doctrina hereje, torcida, y estás practicando inmoralidades, pues la palabra de Dios es la que nos manda a discernir, a diferenciar, a distinguir, bendito el nombre del Señor, y a juzgar ese comportamiento o esa doctrina. Bendito el nombre de Dios. Pero en cuanto a tu relación con Dios, nosotros no podemos entrar en ese debate, puesto que tu relación con Dios depende de ti y de Dios. Tú puedes parecer un pagano y ser un siervo de Dios. ¿Sabe Dios si tú eres un siervo o no lo eres? Eso no lo sé yo. Por eso realmente lo que nosotros nos tiene aquí es demostrar por la Biblia que los pasajes que fuerzan a decir que tú no puedes juzgar son esos mismos pasajes los que te mandan a hacerlo. Alabado el nombre del Señor. En Romanos capítulo 14, en el versículo 10, dice la palabra de Dios: pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Porque escrito está: vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. Aquí este juicio era de comida o de bebida. Aquí los judíos estaban cuestionando a los gentiles convertidos a Cristo que ellos no podían comer ciertos alimentos. Y Pablo le dice a ellos que ellos, ¿quién eran? ¿Quién eres tú que para juzgar a un hermano y condenarlo por comerse un alimento? Pablo prohíbe tajantemente que se haga un juicio de comida, puesto que el sacrificio de Cristo es mayor que cualquier, bendito el nombre del Señor, hecho o cualquier cosa que tú puedas hacer, cualquier obra que tú puedas hacer. Entonces los judíos creían que por obra, por ello comer, guardarse de no comer cerdo y de no comer ciertos alimentos que los gentiles comían, obviamente ellos eran más santos. Y Pablo aquí le prohíbe tajantemente que ellos no hagan ese tipo de prohibición a los gentiles. En el versículo 1, para que nos demos cuenta de lo que Pablo está diciendo en el contexto, dice: recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones, porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil come legumbre. El que come no menosprecie al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. En pocas palabras, el juicio de comida, Pablo dice que eso no es importante, que tú no puedes estar condenando a la gente por comerse comida o por vestir de una manera o por hacer esto o lo otro. Tú no puedes condenarle así. Pablo está mandando a que nosotros hagamos juicio justo. Y no sería un juicio justo si yo, porque tú comas legumbre y yo coma carne, yo diga que tú te vas al infierno porque yo como carne y tú comes legumbre, o viceversa. Bendito el nombre del Señor. Entonces aquí había ciertos conflictos entre los judíos y los gentiles, puesto que los judíos decían que había cierto alimento que no se podían comer y los gentiles esos alimentos lo comían. Entonces ya se le llamaba menos hermano al que comía esos alimentos, puesto que ya había sido juzgado y pasado un juicio condenatorio, ya que quien comía carne era de condenar y quien comía legumbre, pues estaba bien. Pablo dice, miren, tengan cuidado con ese tipo de juicios, puesto que pueden haber hermanos débiles en la fe. Pueden haber personas que no entiendan vuestros conflictos de comida y de bebida. No juzguen según la comida o la bebida, dice Pablo. No entren en esos debates triviales que no son importantes. Porque todo un día compareceremos ante el tribunal de Cristo. En pocas palabras, Pablo le está diciendo, miren, el juicio de condenación
quien lo determina es Dios. Nosotros podemos juzgar doctrina, podemos juzgar conducta, pero no podemos condenar a nadie. El único que determina quién se salva y quién se condena es el juez del universo, el Dios soberano, el Dios todopoderoso. Puesto que solo Cristo murió en la cruz del Calvario por tu pecado, y Él es el único que tiene la prerrogativa de decir si tú te salvas o tú te pierdes. Alabado sea el nombre del Señor. Ahora, lo que nosotros sí estamos llamados es a discernir, a juzgar las doctrinas. Podemos ver si un maestro es maestro de la palabra de Dios o si es un falso maestro. El mismo Jesús dijo en Mateo capítulo 24, bendito el nombre del Señor, que después de su partida iban a entrar lobos, que no iban a respetar el rebaño. Y también habló de que tengamos cuidado de los falsos profetas, que tengamos cuidado de los falsos maestros, porque muchos iban a venir en su nombre, diciendo yo soy el Cristo, y a muchos iban a engañar. Jesús nos advierte a nosotros de que la falsa doctrina de una u otra manera iban a intentar destruir nuestra fe. Y Jesús nos manda a ser vigilante, a discernir, a distinguir, bendito el nombre del Señor, si una doctrina es correcta o si es incorrecta. Si nos están enseñando lo que Dios enseña o si simplemente nos están enseñando un truco de mentira que no tiene nada que ver con la verdad fundamental del Evangelio. Y aquí Pablo reprueba esa actitud de los hermanos en Roma, puesto que ellos querían juzgar a los gentiles por la comida. Y por eso Pablo dice en el 10, pero tú, ¿por qué juzga a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecia a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Había un menosprecio. O sea, ellos estaban apartando a una serie de hermanos. Mira, si tú comes legumbre igual que yo, entonces tú eres santo. Ven para mi grupo. Si tú comes carne, pues tú para allá. Tú no eres de lo mío. En pocas palabras, había un menosprecio, el cual llegaba a crear un conflicto dentro del cuerpo de Cristo, dentro de la comunidad cristiana, y Pablo tuvo que frenarlo. Pero Pablo aquí en ningún momento nos está diciendo que no juzguemos a los falsos maestros. Repito, no nos está diciendo que no juzguemos a los falsos maestros, en absoluto. Posteriormente vamos a ver que Pablo fue uno de los propulsores de juzgar a los falsos maestros y encontrarlo culpable. Bendito el nombre del Señor. Mira, vemos claramente que este pasaje no te da aval para decir que no se debe cuestionar las decisiones de un ministro que está enseñando doctrina torcida. En absoluto. Romano tampoco te da autoría para decirle a los hermanos, no me juzgue. No, si tú estás haciendo las cosas mal, obviamente los hermanos están para eso, para pensar, para diferenciar, para discernir, para distinguir, para saber. Bendito el nombre del Señor. No para simplemente tragarse todo y no pensar. Porque el que está ahí y tragándose todo y no piensa, pues obviamente es un ser sumamente extraño. Y hoy lamentablemente tenemos una iglesia que no lee la Biblia. Y al no leer la Biblia se tragan todos los cuentos. Hay gente que prende el internet para ver qué se está diciendo hoy. Y de acuerdo si te suben el ánimo, si te suben el ego o no, escucha la prédica. Por lo cual no es nuestra intención que usted sea de nuestra audiencia, puesto que si usted quiere conocer la verdad fundamental de la Biblia, lo primero que tiene que venir es a la fuente de la verdad, que es la Biblia. Ella es la única autoridad que nos enseña a nosotros a distinguir lo bueno de lo malo, la verdad de la mentira, lo genuino del error, de lo falso. Es lo que nos enseña la santa palabra de Dios. Ahora, hemos visto que en Mateo 7:1 Jesús no prohíbe juzgar, sino cómo juzgar. Hemos visto también que en Romanos 2:1 Pablo tampoco prohíbe juzgar. Pablo lo que está prohibiendo es una conducta inmoral. Ellos quieren avalar su inmoralidad en un juicio falso. Y eso es lo que estaba pasando en Romanos capítulo 2, versículo 1. Pero en el capítulo 1 nosotros podemos ver la lista que Pablo nombra de inmoralidades que se estaban cometiendo allí.
y se querían escudar o se querían tapar juzgando a otro. Eso es incorrecto. Y ese juicio tampoco es un juicio justo, es un juicio injusto. Y nosotros no estamos llamados a hacer injusto juicio. Estamos llamados a discernir, a diferenciar y distinguir según la palabra de Dios. Nosotros no somos jueces. Para juzgar a un malhechor están los tribunales. Si alguien asesina a alguien, va al juez y el juez lo juzga y determina si ese es inocente o si es culpable. Pero si es culpable, es el juez que determina, que da un veredicto y dice, este señor es culpable o este señor es inocente. Eso lo dice un tribunal terrenal. Pero nosotros como cristianos, siervos del Señor, estamos llamados a diferenciar, a distinguir, a discernir y a juzgar las doctrinas y a juzgar también la conducta de los hermanos. La Biblia nos manda a eso. Es correcto, hermano, si usted lo hace de una manera correcta, con el temor de Dios, no que usted va a ir por ahí como Rambo matando a todos los hermanos. No, déjeme decirle que eso no es lo que estamos diciendo aquí. Estamos diciendo claramente que si usted está practicando conductas inmorales dentro de la iglesia y quiere avalarla en la Biblia, quiere decir que lo que usted hace es correcto y que la Biblia le avala, déjeme decirle, querido amigo, que siempre nos va a tener de frente con la palabra en la mano para decirle que es mentira. Bendito el nombre del Señor. Y era lo que le pasaba a la iglesia en Roma. Ellos creían o querían avalar su inmoralidad juzgando a los demás. Y Pablo le dice, no, eso no es correcto. Espérense. Bendito el nombre del Señor. Aleluya. Vemos en Mateo 7, en el versículo 6, que Jesús lo continúa diciendo y dice que no echen la perla a los cerdos. En poca palabra, en cuanto a esa palabra, es una palabra hebrea, bendito el nombre del Señor, versículo 6, dice así, Mateo 7, 6. Aleluya. Quiero ser bíblico. Dice, no deis los santos a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que la pisoteen y se vuelvan y os despedacen. En pocas palabras, después de Jesús hablar de la manera correcta en que se debe juzgar, de que primero se quiten la paja de sus ojos y que cuando vean bien puedan juzgar, puedan discernir y puedan sacar la paja de su hermano. Luego dice que no echéis los santos a los perros, ni echéis vuestra perla delante de los cerdos, no seas que os pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Aquí, hermanos, esto es para nosotros como cristianos. Muchas veces nos encontramos predicándole a gente que rechazan el evangelio de Jesucristo. Rechazan el mensaje, lo que le estamos enseñando. Y si te encuentras con alguien que rechaza el mensaje de Jesucristo, no quiere que tú le hables de Jesucristo, tú estás perdiendo el tiempo insistiéndole, puesto que él menosprecia el favor de Dios. Está menospreciando al Dios tuyo, y tu Dios es muy poderoso, es muy preciado. Cristo, su sangre es muy preciada, y tú no puedes andar por ahí rebajando a Jesucristo a un herejes. Bendito el nombre del Señor, que menosprecia y blasfema el nombre de Jesucristo. Entonces, por eso Jesús dice aquí, no deis los santos a los perros. Esta palabra, no deis los santos a los perros, es una palabra judía y tenía una implicación de que no debemos dar la palabra de Dios a los inmundos, a los impuros, a los gentiles también se le llamaba perro, gentiles, puesto que el perro es un animal inmundo. Pero esta palabra se está refiriendo, no le deis la palabra a los sacerdotes inmundos o impuros. Bendito el nombre del Señor, no le deis vosotros vuestra perla preciada, que es la palabra de Dios. Pero esto aplica también en el contexto de hoy a aquellas personas, ateos, que menosprecian el mensaje de Dios, blasfeman la persona de Jesucristo, y aún así nosotros seguimos rebajándonos e intentándolo convencer. Tú no vas a convencer a un ateo. Bendito el nombre del Señor. Él menosprecia a Jesús. Él rechaza a Jesús. Él rechaza lo que tú le estás dando la perla.
Así que no rebajemos el evangelio a un simple mortal, a un simple ateo. Bendito el nombre del Señor, puesto que él no cree. Y al no creer, ya él es reo de castigo eterno. Bendito el nombre del Señor. Eso es lo que Jesús está enseñando. Bendito el nombre del Señor. Ahora, el apóstol Pablo continúa diciendo lo siguiente. En el versículo 28 veíamos que Pablo señalaba un sinnúmero de inmoralidades, las cuales ellos habían practicado. Bendito el nombre del Señor. Aleluya. Pero en 1 Corintios capítulo 6, Pablo habla que debemos juzgar. 1 Corintios 6:2 dice Pablo que sí debemos juzgar. Dice Pablo: ¿o no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿soy indigno de juzgar cosas muy pequeñas? Lo que dicen que Pablo prohíbe juzgar, que me respondan qué es lo que Pablo está diciendo aquí en Romanos 6:2. Que me respondan y me digan que Pablo se está contradiciendo, que Pablo se volvió loco. Porque en Romanos dice que no. En Romanos 2 dice que no. En Romanos 14:10 dice que no. Y ahora Pablo dice que sí. Por lo que le explicaba. Usted no puede sacar un versículo de la Biblia, interpretarlo a su antojo, aisladamente de todo el pasaje, puesto que hace una doctrina herética y falsa. Y el contexto nos dice claramente que Pablo no es que está prohibiendo juzgar, sino que está prohibiendo una conducta moral reprobada. Y ahora Pablo dice que nosotros, bendito el nombre del Señor, sí estamos llamados a juzgar. Dice: ¿osa alguno de vosotros, cuando tiene algo contra otro, ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? O sea, nosotros los cristianos, santos. No porque Roma no haya canonizado, sino porque Cristo nos ha santificado con su sangre. Claro, porque luego van a decir: mira, se cree más santo que todo. No es eso. Es que nosotros somos santificados mediante la sangre de Jesucristo. Cuando hemos creído en Cristo, Él nos ha santificado. Y ahora la Biblia nos llama a nosotros santos. No porque estemos en un cuadro y todo el mundo nos esté adorando, sino porque Cristo murió en la cruz por nuestros pecados y nosotros hemos aceptado el favor de Jesús a nuestro favor. Y somos llamados santos de Dios. Dice: ¿no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? Nosotros estamos llamados a juzgar los conflictos internos de la iglesia, como las doctrinas, como si un hermano está en inmoralidad. Nosotros como cristianos tenemos la autoría de la palabra de Dios y el respaldo de Dios para juzgar esas cosas más pequeñas, porque realmente no es necesario ir a un tribunal, puesto que nosotros podemos solucionarlo con la palabra de Dios, amonestando al infractor. Pero si no encontramos un infractor que mientras él está violando la palabra de Dios, nosotros lo confrontamos y nos dice: tú no eres quien para juzgarme, pues obviamente aquí tenemos un problema. Y el problema es que la Biblia no respalda tal conducta, ni respalda tampoco tal comportamiento. Hay que ser humilde. El más humilde fue Jesucristo. Lavó los pies de sus discípulos. Fíjense si fue humilde. Bendito el nombre del Señor. Y hoy hay muchos que se llaman, se ponen su propio nombre y dicen: ¿quién eres tú para tocar el ungido de Jehová? Hoy son palabras comunes, palabras que nos suenan y palabras que seguro usted ha escuchado. Bendito el nombre del Señor. Entonces, ¿quién eres tú para juzgarme? Obviamente, yo no te juzgo. La palabra de Dios es la que tiene la autoría de juzgar los malos comportamientos. Y nosotros tenemos la responsabilidad de discernir, de distinguir, de saber diferenciar lo bueno de lo malo. Pablo continúa diciendo en el versículo 3 del capítulo 6 de 1 Corintios, dice: ¿o no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles?
¿Cuánto más las cosas de esta vida? Si pues tenéis juicio sobre cosas de esta vida, ponéis para juzgar a los que son de menos estima en la iglesia. Para avergonzaros los digo, pues que no hay entre vosotros sabio, ni aun uno que pueda juzgar entre sus hermanos. Pablo está diciendo, y ojo, aquí en Corintios estaba viendo problemas morales también, y Pablo está hablando de que la iglesia estaba llamada a juzgar esas conductas inapropiadas dentro de la iglesia, bendito el nombre del Señor. Porque la palabra de Dios en ningún momento no prohíbe juzgar la mala conducta, todo lo contrario. Pablo dice que lo dice para vergüenza, que si era que no había ninguno sabio que pudiera diferenciar, distinguir entre lo bueno y lo malo, y pudiera reprobar lo que es malo y reconocer lo que era bueno. Entonces Pablo dice, para vergüenza de ustedes, yo se lo digo. Porque cuando alguno de ustedes tiene algún problema con el hermano, osa ir a los tribunales. Eso no es lo correcto. Lo correcto es juzgarlo dentro, de acorde a la palabra de Dios. Bendito el nombre del Señor. Eso es lo que estamos llamados. Bendito el nombre de Dios. Alejandro, el calderero, Pablo lo juzgó. En primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 19 y 20, Pablo dice que Alejandro, el calderero, le ha causado grandes males. Bendito el nombre del Señor. Fileto también fue juzgado por Pablo, por cuanto Himeneo, Fileto, ellos habían, bendito el nombre del Señor, ellos contradecían el mensaje de Pablo, puesto que eran presteístas, y ellos decían que el mensaje que Pablo predicaba de la resurrección de Jesucristo era falso, que Pablo era un falso maestro, y Pablo confrontó la herejía de estos hermanos juzgándole. Incluso Alejandro mandó entregárselo a Satanás. Quizás su alma se salva. Estos versículos lo encontramos en 1 de Timoteo capítulo 1, versículos 19 y 20, y en 2 de Timoteo 2, 17, y en Hechos 19, 33. Ahí vemos a Pablo juzgando una conducta inapropiada de hermanos que con deliberada maldad estaban infiltrados dentro de la iglesia. Y fue Pablo mismo el que fue usado para juzgarlo. Entonces, ¿cómo usted me dice que nosotros no podemos juzgar? Que los cristianos no podemos pensar. Si usted me dice que no podemos pensar, entonces usted es un dictador, pero de los más malos. Hablamos de Maduro, no, usted es peor, puesto que usted ya está prohibiendo a la gente que piense, que discierna, que distinga lo bueno de lo malo. Eso es algo que nacemos con ello. Dios no ha dado esa virtud a los seres humanos de distinguir lo bueno de lo malo, de diferenciar. Y si usted le dice a un hermano que no puede juzgar, usted le está diciendo claramente que no puede pensar, que no puede distinguir, que no puede diferenciar. La Biblia no le respalda para usted decir tales cosas. Bendito el nombre del Señor. El mismo Señor Jesús, en el libro de Juan, mandó a juzgar. En Juan capítulo 7, Jesús manda a juzgar. Juan 7, 24, dice así la palabra de Dios. En Juan 7, 24. Dice Jesús, y estas no son palabras de Pablo, estas son palabras del mismo Señor Jesús. No juzguéis según la apariencia, sino juzgad con justo juicio. O sea, Jesús en Mateo 7:1 no está diciendo que no juzguen, está diciendo cómo deben juzgar. Y aquí en Juan, Jesús no está diciendo que no juzguen, todo lo contrario, está diciendo cómo debemos juzgar. Juzgar con justo juicio. ¿Y qué es juzgar con justo juicio? Juzgar cuando usted está convencido que lo que ha pasado es verdad, no según la apariencia o según fulanito me contó que el hermano hizo tal cosa, hizo tal... No, espérate. Vamos a ver si es verdad. Y si es verdad, le amonesta. Bendito el nombre del Señor. De una manera correcta con la palabra de Dios. A eso estamos llamados, puesto que podemos restaurar al hermano y el hermano salvarse. Pero si el hermano es un soberbio y en el momento de la amonestación lo que nos encontramos es que nos dice, ¿quién eres tú para juzgarme? Tú no me puedes juzgar. Pues obviamente usted es un soberbio y usted realmente pues no acepta el consejo de Dios.
y al no aceptar el consejo de Dios, es difícil que se pueda salvar. Bendito el nombre del Señor, puesto que a los soberbios, dice la palabra, a los altivos, Dios lo mira de lejos. Bendito el nombre del Señor. Ahora, si usted se arrepiente, se aparta de su pecado, reconoce su pecado en el momento de un juicio justo del hermano, bendito el nombre del Señor, entonces usted puede ser salvo. Pero de lo contrario, nos encontramos en un grave problema. Aquí vemos, bendito el nombre del Señor, que Jesús está enfrentando otra vez a los fariseos. Y aquí él le dice, o los fariseos a él, y él aquí le dice, ¿cómo deben ellos de juzgar? Deben de juzgar de una manera justa, puesto que en Mateo 7 ellos estaban haciendo un juicio injusto, porque juzgaban cosas que ellos mismos practicaban. Pero juzgar con un justo juicio es cuando tú no estás practicando ese pecado y tú tienes la moral suficiente para, a la luz de la Biblia, poder amonestar a otro. Pero si usted es un adúltero, un fornicario, y está practicando esos pecados, usted no puede darle clase de moral a otro. Usted es un inmoral, puesto que usted está bajo el juicio de Dios y no se arrepiente. Usted no está habilitado para juzgar al otro. Pero si usted no practica tales cosas, obviamente usted puede decirle al inmoral que su inmoralidad está mal y que él necesita arrepentirse de su pecado y venir a Cristo. Bendito el nombre del Señor. Ahora Cristo manda a juzgar con justo juicio. Bendito el nombre del Señor. Y Pablo mandó a juzgar con justo juicio. Bendito el nombre del Señor. Con esto concluyo. Bendito el nombre del Señor. Jesús manda que debemos de juzgar de una manera justa. Jesús en ningún momento prohibió aquí a los fariseos juzgar. Y ni en Mateo 7 tampoco prohibió a los fariseos juzgar. Simplemente le prohibió juzgar falsamente, juzgar injustamente, cuando ellos mismos estaban practicando el mismo pecado. Pablo tampoco prohibió juzgar en Romanos. Simplemente prohibió que quienes practicaban tales cosas pudieran dar una cátedra de moral a otros, juzgándole a quienes estaban practicando el mismo pecado que ellos también practicaban. Si usted realmente es de lo que dice que usted nadie le puede juzgar, déjeme decirle, querido amigo, que un día se encontrará con el juez del universo y a él usted no le podrá decir que no le puede juzgar. La Biblia es clara y la Biblia nos manda como cristiano a discernir, a diferenciar y a distinguir. Y recuerde que uno de los regalos de Dios en los dones del Espíritu Santo es el don de discernimiento. Y el don de discernimiento consiste en distinguir, en diferenciar, en saber lo bueno y lo malo. Y una vez conocemos lo bueno y lo malo, escoger o lo bueno o lo malo. El Señor nos manda a analizar la doctrina. Y si la doctrina es falsa, el Señor nos manda a huir de las falsas doctrinas. Bendito el nombre del Señor y a venir a la palabra, a su palabra. Dios te bendiga, querido amigo y querido hermano. Y si ha sido de bendición esta enseñanza, yo te exhorto a que la compartas con otros, que sea partícipe también de que otros puedan escuchar la palabra de Dios. Si tiene alguna duda, algún comentario, no está de acuerdo con lo que es enseñado por vía de esta red social, tanto por Facebook como por YouTube, déjanos tu comentario, hánoslo saber y dinos, mira, esto que enseñaste está mal. Entonces seremos lo suficientemente capaces de reconocer nuestra condición y arrepentirnos. Dios te bendiga y te guarde. Compártele a otro la palabra de Dios.